Comenzamos con la primera mesa, sin más. Como he dicho, el uso de las nuevas tecnologías en la toma de decisiones. Vamos a hablar de experiencias prácticas y para ello contamos hoy en esta mesa, la moderará César Marcos, periodista agroalimentario especializado precisamente en el tema de nuevas tecnologías. César, cuando quieras. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Muchas gracias por, dedicar vuestro tiempo entre demostraciones y visitas a carpas para escuchar a 4 personas que desde el punto de vista de estar a pie de campo, ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, empresas y expertos, pues van a hablar de cómo se toman las decisiones actualmente y cómo se está aplicando este boom de las nuevas tecnologías de la digitalización. Y antes de comenzar a presentar a cada uno de ellos y que os hagan una breve introducción, me gustaría recalcar y lanzarlo a quien sea que hoy he intentado enviar un correo electrónico aquí y he tardado 30 segundos. He intentado bajarme una presentación en PowerPoint y he tardado 1 minuto y medio. Es decir, estamos hablando de la capacidad innovadora, que es brutal, como se dice ahora, es brutal, de las empresas, pero en las fincas todavía esas zonas de sombra en Internet pues dejan mucho que desear. Me decía la organización que han tenido que contratar un servicio de Internet vía satélite para poder hoy retransmitir en streaming lo que vamos a hablar y de otras mesas de debate. O sea, yo creo que cuando ahí se está empujando desde las empresas, desde las universidades y también desde la administración en el auge y que aterrice el segmento de la digitalización, todavía hay zonas en nuestro país de sombra de Internet. En fin, lo dejamos ahí. Voy a ir presentando a cada uno de los intervinientes en esta mesa de debate, que queremos precisamente que sea un intercambio de experiencias y también os digo a los que estáis allí al otro lado que podáis intervenir al final y podáis también transmitir vuestras inquietudes. Tenemos aquí a Juan José Herrero, a mi derecha, es ingeniero agrónomo en el Cortijo La Reina en Córdoba y tiene una experiencia pues de más de 25 cultivos, tanto en secano como en regadío. Y tenemos al otro lado a Joan Torrens Pallarés, que es ingeniero técnico agrícola. En fin, tienes un currículum bastante extenso en ingeniería agroambiental, del paisaje y sobre todo fundaste Ferti Advisor, esta empresa, y actualmente eres socio de la empresa tecnológica ModPro. Tenemos aquí a tu lado, al lado de Joan, a José Francisco Navas, que es CTO pues, de la empresa Iberian Smart Financial Agro, que nos va a dar otra visión, no tanto de la tecnología, pero sí emparentada con el tema de la tecnología inteligente y también de la financiación. Y tenemos al otro lado a Gustavo Ramos, director de operaciones agrícolas de Veracruz. Es ingeniero civil de formación y tiene muchísima experiencia en grandes proyectos industriales y sobre todo eres el responsable de aplicar, de administrar todas las plantaciones de Veracruz. Pues a cada uno de ellos les lanzo la primera pregunta a modo de introducción, ¿no? Vemos cómo está cambiando el uso de las nuevas tecnologías en este nicho de negocio que son los cultivos de alto valor y en particular el de los frutos secos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado ese uso? Os lanzo esa primera pregunta y añado en qué ámbitos de la producción pues hay esa mayor aplicación de las nuevas tecnologías. Empezamos por Juan José. Bueno, buenos días. Dar las gracias a la organización. Me parece un espectáculo que estamos viendo estos días aquí. Dar la enhorabuena a los propietarios de la finca, es una preciosidad. Y esta mañana viniendo hacia acá, yo trabajo en Córdoba, vivo en Córdoba, tenemos finca entre Córdoba y Extremadura, pues estaba pensando un poco a ver qué podía decir como inicio. Y os voy a contar una ocurrencia que me ocurrió y es verídico. Año 2017, nosotros empezamos los almendros en el año 2014, pero tenemos muchos cultivos, una finca muy diversa y tenemos cebolla. Y desde el año 2015 colaboramos con Vince, que es una empresa tecnológica que empezó, que ya desapareció, y teníamos una estación meteorológica para el control de mildio en cebolla. La cebolla en 4 horas le da el mildio, o sea, 4 horas. No necesita nada para correr. Ese día estaba yo en Inglaterra, recibí alerta en el móvil y me dijo alerta de mildio. Y dije yo, junio, qué raro, alerta de mildio. Llamé al encargado, le dije,
Rafa, bájame las cebollas que ha dado alerta de mildiu. Bajó el encargado y a las 2 horas estamos tratando. Eso nos supuso a nosotros 10.000 kilos de cebolla más que un campo que teníamos al lado, que podemos hablar de 1.200 euros más. O sea, eso son las nuevas tecnologías, lo que tenemos aquí, que ya es presente para nosotros. Y lo que estaba comentando antes de la cobertura, nosotros tenemos fincas con contratos vía satélite, porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo es. ¿Vale? Y la verdad que hacer un cultivo nuevo del almendro desde el año 2014, pues la realidad es que las nuevas tecnologías pues estamos incorporando a nosotros. Nosotros tenemos 9 estaciones, intentamos hacer un manejo centralizado desde Córdoba, pero día a día vamos viendo las fincas cómo estamos trabajando y a un presente, pero un presente que le queda todavía muchísimo camino por andar. O sea que es lo que estamos viendo ahora mismo. Queda mucho, además, porque llegue, y ya hablaremos luego de lo importante que es formarse en las nuevas tecnologías. Joan, danos tu visión. ¿Cómo se está cambiando el uso de las tecnologías a pie de campo y en qué ámbito se está aplicando más? Bueno, primero de todo, buenos días a todo el mundo y gracias también a la organización por la invitación. Nada, yo diría que estamos ante una situación donde hay falta de agua. Primero, matizar que yo voy a centrarme sobre todo en el tema de la nutrición, riego, fertilización, que es el ámbito que domino y al que me dedico. Pues eso, estamos en un momento donde hay falta de agua, el coste de este recurso es alto. Además de eso, pues está subiendo el precio de los insumos, fertilizantes, entre otros. En definitiva, suben mucho los costes de explotación y quizá los precios, aunque parece que en algún sector en concreto pueden estar subiendo, no suben en la misma proporción, ¿no? Además de eso, hay el Pacto Verde, el Green Deal, que está al caer. Se proponen restricciones importantes, controles en los lixiviados, reducciones de los fertilizantes minerales. Con lo cual, ante este contexto, me parece como inevitable disponer de nuevas tecnologías para tener datos ágiles, fiables, si están bien implementados y que nos permitan tomar decisiones de alto valor agronómico con un alto porcentaje de éxito. ¿De acuerdo? Entonces, yo no sé, diría que el cambio que suponen las nuevas tecnologías es que nos permiten llevar el timón del cultivo, tener un control, bajar costes y hacer una producción eficiente y sostenible, que es lo que nos está pidiendo el mercado, aparte de la calidad, ¿no? Es un muy buen apunte el que has dado, Joan, porque, por supuesto, desde los consumidores no se advierte que vamos a un paradigma nuevo en Europa en la forma de producir alimentos. Y la digitalización va a tener un papel muy importante no solo en aprovechar los recursos que tenemos, que son pocos, que son limitados, pero también va a ser una fórmula que la Administración va a tener para aplicar esos objetivos de sostenibilidad que la estrategia de la granja a la mesa y más cercano a vosotros, la nueva PAC, va a ser el vigilante de que se vayan cumpliendo esos objetivos para lograr las ayudas. José Francisco, la misma pregunta que todos. ¿Cómo está cambiando ese uso de la digitalización de las nuevas tecnologías y en qué ámbito habéis detectado ese mayor uso? Bueno, pues primero eso, dar las gracias a la organización por darme la oportunidad un poco de dar mi visión, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Yo no vengo tanto de lo que es el agro de campo, yo vengo un poco más del agro de datos. Y bueno, un apunte que puedo hacer al principio es que la agricultura con la nueva tecnología ha cambiado. Ha eliminado limitaciones que tenía, porque estaban claras que había limitaciones que las cuales no se podría llegar a lo que estamos llegando ahora en la agricultura, porque es reducir insumos, tener máximas producciones, optimizar cualquier recurso, y entonces, sin la nueva tecnología, creo que sería casi imposible hacerlo. Otro apunte que daría es los datos. Las nuevas tecnologías nos dan una ingente cantidad de datos. Datos que podemos utilizar en el momento o datos que podemos guardar como históricos, pero están ahí. Y eso, particularmente y personalmente, manualmente nunca podría hacer eso. Es imposible obtener esos datos, ir al campo y coger datos uno por uno a ver qué está ocurriendo. Entonces, las herramientas, las nuevas tecnologías nos dan esa información de manera automática. Y bueno, mi experiencia desde IFA, bueno, pues nosotros apostamos desde el inicio de cada proyecto por la digitalización, porque lo vemos imprescindible. Y ejemplos de decisiones, ¿no?, de la ayuda a la toma de decisiones, que es lo que estamos hablando de este tema, por ejemplo, desde el inicio. Nosotros cuando queremos
o tanteamos una finca, ¿no?, para quedarnos con ella y poder transformarla, plantarla y gestionarla, el primer paso que damos es coger un histórico de datos climáticos. Ahí ya nos damos cuenta si la finca es viable, porque un histórico puede ser miles de datos y a lo mejor 50 datos son los importantes, que son heladas en primavera. Entonces, teniendo esa información, puedes decidir o no de coger esa finca o no. Y otra herramienta sería el mapeo de suelo. Un mapeo de suelo previo a la transformación de la finca. ¿Eso qué nos aporta? Pues nos aporta decisiones. Una toma de decisiones además crucial, porque la finca va a durar 25 años o más. No hay límite, porque no hay todavía ejemplos que lleguen a esos años. Entonces, puedes decidir qué patrones coger, qué variedad escoger, y eso ya desde el principio está tomando decisiones. Y a partir de ahí, bueno, pues todos sabéis ya, nutrición, optimizar el agua, optimizar muchos recursos, fertilizantes. ¿Qué te puedo decir? Si al final lo que la nueva tecnología es muy amplio y están para ayudar en todos los sentidos. Entonces, yo creo que es inevitable que no la utilicemos. ¿Quién iba a decir décadas atrás que los agricultores no solo iban a cosechar productos, sino datos? ¿Y qué hacer luego con ellos para tomar las decisiones? Gustavo, la misma pregunta que el resto de participantes en esa mesa de debate. ¿Dónde habéis detectado ese cambio de uso de las nuevas tecnologías y en qué ámbito de aplicación pues estáis detectando que se está aplicando más? Primeramente, buenos días. Gracias por la invitación. Perdón por lo portuñol que yo iré a hablar. Las nuevas tecnologías. Esta es una pregunta que todas las veces que pensamos en tecnologías, pensamos en sondas, drones, imágenes, la parte de computación, y nos esquecemos que la tecnología empieza muy antes, en el desenvolvimiento de nuevas variedades, nuevos patrones. Entonces, la tecnología está aquí para nos ayudar a tener más control sobre aquilo que antes no teníamos. Estamos hablando de un apoyo en los 3 pilares de cualquier negocio, que es la sostenibilidad ambiental, la económica y la social. Entonces, es una herramienta que tenemos que usar para poupar agua, para tener un producto de más calidad, poupar abonos y etcétera, disminuir los costes, mejorar las personas que trabajan con nosotros y nos dar mucho más capacidad para controlar aquilo que antes no teníamos. Entonces, como fue hablado, por un problema de helada, una previsión do tempo, ver los suelos como está con la humedad, se viene lluvia, se no llueve, doenças, y todo esto para controlar los 3 pilares. Siempre una herramienta, nunca, lo creo yo, querrá sustituir completamente lo ser humano, lo agrónomo, las personas que están en la plantación. Pero hoy nos aumenta la capacidad de tomada de decisiones para que tengamos las decisiones más acertadas para el negocio. Muchísimas gracias. Hago una puntualización. Esta mesa de debate, como el resto de mesas de debate y del evento de Mauro, se está retransmitiendo en streaming. Para los aficionados a las redes sociales hay un hashtag que es Demoalmendro 2022 y también queremos saber un poco vuestra opinión a través de las redes sociales. Antes de empezar con las siguientes preguntas, me gustaría un poco involucraros a los que estáis allí. De los que estáis aquí, ¿quién utiliza las nuevas tecnologías en sus fincas? Que levantéis la mano. Simplemente una estimación. Cualquier tipo de nueva tecnología. Estábamos hablando de digitalización. Bueno, hay que ver también quiénes de aquí sois agricultores. Levantad la mano. Bueno, pues parece que parejo está el uso de las nuevas tecnologías con la gente que estáis a pie de campo. ¿Estáis visitando, aquellos que tenéis nuevas tecnologías, el campo de la misma manera que lo hacíais antes, sin un móvil, sin una app, sin un programa que procese datos desde una sensórica, etc.? ¿Visitáis el campo de la misma manera, sí o no? ¿Quién lo está visitando de la misma manera? Que levante la mano. ¿Y quién lo está haciendo de manera diferente? Digo visitar, es decir, que tenéis otra perspectiva de lo que vuestros cultivos os están diciendo. Bueno, pues esa diferenciación de opiniones os lo lanzo a cada uno de vosotros.
Primero, hay que fiarse de lo que 100% te dicen los datos, y estáis visitando de manera o estáis percibiendo que los agricultores están visitando su finca de la misma manera o diferente a como cuando no tenían aparatos de digitalización, nuevas tecnologías. Abro el debate. Quien quiera empezar. Joan. ¿Empiezo yo? Bueno, yo creo que hay una frase que utilizamos a menudo en nuestro entorno, que es que la agricultura profesional de hoy en día pensamos que tiene que ser una mezcla equilibrada de artesanía y tecnología, ¿no? Entonces, como decíamos, hoy día la tecnología nos ayuda a tomar decisiones de calidad si los datos son buenos y, por tanto, si ha estado bien dimensionada, bien instalada y ajustada a las necesidades de la finca. Entonces, yo creo que sí que ha cambiado la forma de pisar el campo. Tenemos que pisar el campo, el expertise, los green fingers, ¿no? Esta sensibilidad de interpretar el cultivo tiene que existir siempre, pero es verdad que si disponemos de datos de calidad, pues las decisiones son mucho más fáciles, ¿no? Ejemplos como el que comentaba Juan José antes, del caso del mildio en la cebolla, interpretar si hace falta agua o no en un suelo, pues viendo una curva de secado mojado a distintos niveles, pues obviamente no tenemos ojos bajo tierra y es mucho más sencillo tomar una decisión. A nivel de fertilización, puedo lanzar una pregunta al aire. Todo el mundo de la sala domina en qué momento tenemos nitrógeno nítrico disponible para el cultivo, habiendo tirado mucho o no habiendo tirado nada, habiendo fertilizado con una materia orgánica, por ejemplo. Esto sin medir, hoy día es imposible de acertar, ¿no? Entonces, para mí, así es como ha cambiado la forma de pisar el campo. La tecnología nos da una calidad y un poder de control y de decisión mucho mayor. Para mí no hay discusión. ¿Se está enfrentando el agricultor a un nuevo paradigma, que es tener datos y saber interpretarlos? Sí. Hay que saber los datos, hay que saber leerlos. Eso es como un libro, empezar a leerlo y tienes que interpretar, saber realmente lo que está diciendo. Os cuento también casos prácticos para que veáis, porque cuando dices, hablamos de nuevas tecnologías, lo que hay que decir, oye, ¿a qué estamos hablando realmente de nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, coge imágenes de satélites que son libres, o sea, que podemos acceder a ellas, que tenemos cada 5 días, tú ver tu NDVI, que lo ves tú en tu despacho, y vas a un sitio concreto que estás viendo algo que a ti no te cuadra. Pues así nos cambia la forma del campo. Vamos directamente a donde ves. O te una finca monotilizada con 2 estaciones meteorológicas, una va muy bien y otra no está teniendo la respuesta que tú estás esperando. Pues tú te vas a la segunda estación que estás viendo dónde está el problema, ¿no? Pero claro, es lo que volvemos. Tienes que tener el conocimiento agronómico para poder detectar que tienes ese problema. Pero que realmente, entonces, lo que decía antes Joan, necesitamos nuevas tecnologías que estén muy bien adaptadas y que después los datos que sirvan. A mí realmente las nuevas tecnologías me están sirviendo como para confirmar la tendencia que estamos haciendo. Eso no significa que no tengamos que hacer en riego el cálculo de la KSUC, el cálculo de ET0, o sea que al final tú tienes que tener tu fundamento teórico y la nueva tecnología te dice, vas bien, vas mal, estás tirando agua por el perfil de son 280, no estás llegando a la profundidad que hay que llegar, o sea que eso es lo que está haciendo. Gustavo, ¿se está familiarizando el agricultor de siempre y el nuevo agricultor, supongo, con más ventaja a este nuevo paradigma de utilizar los datos que tienes en tu explotación para mejorar las decisiones y aumentar la productividad y la rentabilidad de tu finca? Sí, yo creo que con la tecnología podemos tener visitas en el campo de manera más asertiva. Donde antes teníamos que rodar toda la plantación para encontrar algo de errado, ahora con las tecnologías tenemos indicios de donde tenemos que ir visitar. Esto para decir que, nuevamente, la tecnología no es la solución, es parte dela. La solución es con los dados que estas tecnologías nos dan, ir a campo e entender naquele ponto o que está acontecendo. Porque mesmo com as tecnologias que temos hoje, ela pode indicar em ponto A da plantação um estresse, um problema,
e lo mesmo alerta sair para o ponto B e termos problemas distintos. Então, a ida ao campo é importante. Não lo creio que será substituída tão cedo por la tecnologia, porém, a tecnologia nos facilita em otimizar o nosso tempo indo em los pontos que são realmente necessários. Então, para a primeira pergunta, não substitui a pessoa que vai no campo. A pessoa que vai no campo pode ir menos vezes e irá de maneira mais assertiva, pero é necessário o conhecimento agronômico para entender se o estresse é por um problema de riego, se o estresse é por um problema de solo, se o estresse é por um problema qual for. Então, e isto só pensando em água. Se pensarmos em plagas, em hongos, em o que quer que seja, abrimos um leque de problemas que pode acontecer com uma leitura específica que, se não formos no campo, podemos tomar a decisão equivocada. Então, ir no campo é essencial. Última intervención. Además, vosotros estáis especializados en la traducción al agricultor de los datos de campo para que de verdad tomen las decisiones más fácilmente, ¿no? Sinceramente, las tomamos nosotros. Es verdad que sí, que nos encargamos literalmente de traducir esos datos y de que sean pues, utilizables y útiles, sobre todo muy útiles para los técnicos que están en campo que tienen menos experiencia en utilizar el ordenador. Que eso es un problema, porque sinceramente todos tendríamos que saber interpretar los datos. Tiene que haber una persona que sí que sea especialista, que te lo traduzca, que te lo gestione y que te lo organice, ¿no?, en diferentes gráficos, pero una vez que está así, cada técnico debería saber interpretar lo que está ocurriendo. Porque tú no puedes estar pendiente de, aunque tengas muchas alertas, al final es un bombardeo de alertas que una persona o varias personas no pueden gestionar. Entonces, las personas que están por debajo, los técnicos que están en campo todos los días, el que está por debajo del técnico, todos deben de saber interpretar todos los gráficos o todas las alertas que mandan las nuevas tecnologías, que para eso están. Porque si no le hacemos caso, no tiene sentido utilizarla. Entonces entiendo que el vínculo del agricultor con vosotros o del técnico con vosotros es muy estrecho al final, ¿no? Tiene que ser estrecho, fundamental. Es que es necesario que sea estrecho. Porque si no, el conocimiento, ¿cómo se lo pasa? Los agricultores aprenden tocando. Pero si tocan con dudas, dejan de tocarlo. Me refiero, tú le das una app y se lo explicas, pero si no, estás con el dedo, pincha aquí, toca aquí, ve a la fin, ves que tú estás un poquito más rojo, ve a ese sector y ve qué ocurre. Que vaya, pero tú con él acompañándolo. Porque si no, al final, tú tienes toda la información, que estás por encima, el tío tiene información, pero el que está en campo 8 horas o 10 o 12 horas en el campo, en la finca, pues le da como un poco de apresión, ¿no? Claro, porque aquí ya entraremos un poco más en el tema de la formación. Aquí también, como se dice, la forma de hacer agricultura va a ser disruptiva, pero también va a ser la forma de la mentalidad del agricultor a la hora de relacionarse con todo ese que se llama ecosistema digital de técnicos, de informáticos. Al final va a ser una forma diferente de afrontar el sector. Pero la agricultura ya no es solo de agricultores. Ahora vamos a entrar en eso y enlazamos con esa pregunta, porque sabemos el potencial, como digo, innovador de lo que empuja la digitalización, ¿no? Podemos decir aquí Big Data, drones, etc., sensórica. Pero parece que es un sector en el que se le va a poner más fácil a aquellos grupos económicos que pueden invertir, pero no olvidemos, la estructura de la agricultura española es eminentemente familiar, en diferentes tamaños. ¿Cómo va a afectar este aterrizaje, boom y aterrizaje paulatino de la digitalización a la estructura de las explotaciones en España? ¿La agricultura familiar está en peligro o, por el contrario, se va a tener que adaptar para sobrevivir? Abro micrófonos para cada uno. Joan. ¿Empiezo yo? Bueno, yo creo que hoy en día la tecnología está... Todo el mundo tiene acceso a tecnología, ¿no? Quizá hay soluciones más caras, más avanzadas, que incluso podríamos decir que no tienen sentido en una explotación pequeña que tiene otros objetivos, ¿no? Desde una agricultura de fin de semana que persigue pues, rendimientos productivos mucho inferiores a un agricultor mediano que su filosofía de trabajo es otra y tiene un canal de comercialización distinto a un grupo grande que le exigen unas normas de calidad, que tiene pues, bueno, un rigor y una necesidad y una imagen
Entonces, yo creo que hay tecnología al abasto de todo el mundo, al alcance de todo el mundo. Os hablo de mi ámbito. Hoy día una sonda de succión vale 90 euros y dura 7 o 8 años. Un tensiómetro vale 85 euros. Una solución completa cuesta 2.000 euros, ¿no? Entonces, quiero decir que con más frecuencia de datos, con más calidad o con más amplitud o menos, dispones de tecnología. Por lo tanto, creo que está al alcance de todo el mundo y la clave es dimensionarlo bien y decidir cuál es la información que realmente soluciona los problemas. El dato por el dato, al menos a mi modo de entender el tema, no tiene sentido. O sea, tienen que ser datos que solucionen problemas en una casuística concreta. Si es una zona con riesgo de heladas, indispensable medir temperaturas, demás. Si es un suelo muy pesado, partícula fina que no infiltra tal, pues importantísimo ver cómo viaja el agua en el perfil del suelo. Insisto, eso se puede hacer gastándose 500 euros o 4.000. Es mucho más amplia la respuesta, pero creo que a modo de resumen sirve. Si puedes avanzar o especular, una agricultura familiar, ¿qué necesita para digitalizarse, ser productiva y rentable? Hay muchas variables, cultivos y también latitudes, ¿no? Y climas, pero... A mí es un tema que me preocupa mucho, pero porque creo que es un problema social. Más bien que estamos muy hablando ahora de... He venido de Córdoba a Extremadura y conozco muchísimo Extremadura y de las distancias que hay, ¿no? De distancia de 30 kilómetros no ves nadie viviendo, el Valle de la Serena, un ejemplo, claro, y eso me preocupa muchísimo, o sea que... Y la comunidad familiar a nivel mundial se ven unas grandes empresas agrícolas, lo que se está quedando realmente ahora mismo manejando la agricultura, y la economía de una agricultura familiar yo en un futuro lo veo complicado, porque también va muy asociado con la demografía que antes hemos estado hablando, Gustavo, o sea que estamos teniendo, sin querer o queriendo, menos hijos, estamos teniendo menos natalidad y las zonas rurales pues están quedando menos gente para poder trabajar. Eso no significa que una persona que se dedique a la agricultura con la economía que sea o la escala que sea tecnológico o no sea tecnológico, porque yo creo que, y en mi visión, el mismo problema es para una hectárea de olivos que para 1.000 hectáreas de olivos. El price va a afectar igual a una hectárea que a 1.000 hectáreas, ¿vale? Y el método de detección pues depende al final de tu formación, de tus ganas de querer aprender o es más con el nivel personal de cada uno. O sea que no. Y hoy en día el móvil ya tenemos todo el mundo tiene WhatsApp, todo el mundo tiene más. Y todo va a pasar por ahí. O sea que Gustavo, ¿la agricultura será digital o no será? ¿Estás de acuerdo? Es decir, en los diferentes ámbitos, familiar, gran explotación, etc. Vamos abocado a eso. ¿Qué debe hacer la agricultura familiar para digitalizarse? La agricultura en un primer momento será mixta y cada vez más dependerá de la tecnología. Creo que la agricultura familiar no está ameaçada, pero tiene que se adaptar. Tiene que se adaptar. Como foi dicho, existem tecnologias e preços para todos os bolsos. E empezar devagar com a tecnologia para uma agricultura familiar é interessante, porque a generação de informação não necessariamente é benéfica. Com muita informação, tu não consegues ver nada, tem muitos dados e não sabe o que fazer com aquilo. Então, uma inversão que começa despacio, creo yo, es o caminho para a agricultura familiar. Outro caminho são as associações, é associar com o vizinho, fazer uma cooperativa, se associar a uma cooperativa, para que esta escala diminua os costes de los equipos, de la digitalización de las plantaciones. Entonces, no creo que está ameaçada desde que se adapte. E essa adaptação não necessariamente é muito cara. Tem investimento como todas as adaptações. Sair de la inércia é algo doloroso, mas é necessário. É necessário. E sim, o futuro está no digital. Te paso a ti la pregunta, aunque ya la has apuntado antes, ¿no? ¿Dónde tiene el nicho la agricultura familiar para ser viable? Pues, con Gustavo, yo creo que se tienen que adaptar.
Y no solo adaptarse, sino yo creo que además que puede haber hasta un nicho, porque ahora mismo la agricultura familiar ya se hace hasta pesada para los descendientes, ¿no? En plan, ahora tengo que ir al campo, tengo que estar muchas horas al sol, y en cambio te puede, no va a utilizar la misma herramienta que utilizan las grandes empresas digitales, pero sí puede utilizar, porque hay diferentes precios. Entonces yo creo que puede ser un nicho en el cual puede incentivar, ¿no? Que la agricultura familiar no se deje, porque eso te está ayudando. Pues puede, porque la conciliación familiar, antes nuestros padres pues iban al campo y no volvían hasta las 8 de la noche, todo el día fuera de la casa. Ahora pues no quieren hacer eso. Quieren vivir un poco más, tener una vida más social, y el campo no lo da. Entonces, el uso de la herramienta digital yo creo que puede ser un nicho en el cual las familias pueden acogerse en diferentes precios para poder mantener ese tipo de agricultura. Al final se está viendo comprometida. Barajando datos que creo recordar que dentro de 10 años prácticamente la mitad de agricultores se va a jubilar y no hay relevo generacional. Al final, la palanca de la digitalización es una manera de enganchar en zonas donde el problema de la despoblación rural no existe, pero que va a existir. Entonces, hay que crear una especie de redes o de incentivos para que la agricultura familiar, que como digo, cuando se dice agricultura familiar y hablas al consumidor, se cree que la gente tiene una hectárea o menos. Bueno, no sabe lo que es una hectárea, ¿no? Partiendo de ahí. Pero la agricultura familiar pueden ser hectáreas y hectáreas y cientos de hectáreas. No, es importante entender para o agricultor familiar que esto es una tendencia, que la manera de yo hago esto porque siempre lo hice, porque mi padre hacía, porque mi abuelo hacía, porque esto tiene una importancia muy grande. E se eles entenderem que a tecnologia pode ser aliada a todos esses conhecimentos, eu creio que eles terão uma vantagem muito interessante, que se não tiverem a tecnologia, de ser sempre o mesmo. Então, esta vantagem, eles têm que entender isto para internalizar que a experiência, junto com a tecnologia, é a melhor mistura que pode ter, né? Lo has apuntado antes, de esas redes que estoy hablando. El cooperativismo es una forma de que la digitalización sea más capilar y que explotaciones más pequeñas puedan tener ese soporte. Hago un inciso y vendo también un poco mi libro. Yo, aparte de periodista, coordino varias asociaciones y una de ellas está muy relacionada con lo que estamos aquí, que se llama Connect Trees Digital Hub, este acrónimo en inglés. Bueno, pues 8 empresas del sector se han unido porque algo les preocupa, que la tecnología está ahí, pero no llega al agricultor. ¿Por qué? Porque falta esa conexión y, sobre todo, falta formación, ¿no? Os animo a que os metáis en Internet, en las redes sociales, busquéis Connect Trees, árboles conectados en inglés, y veáis lo que estamos haciendo esas 8 empresas y la Universidad de Córdoba por intentar acercar, mediante la divulgación y casos de éxito, el cómo uno se puede digitalizar y ser rentable y ser sostenible, porque también está esa pata del medio ambiente y también está esa pata que acabamos de tocar, que es lo social, ¿no? Formación. ¿Al productor le llegan adecuadamente y de forma coherente, que es lo que pretendemos en Connect Trees, estas nuevas tecnologías? ¿Se necesita más formación? ¿De qué tipo? Joan. A ver, yo creo que el sector agritech está experimentando una transformación, ¿no? Años atrás se vendían datos, data loggers. Hoy día creo que todas las empresas están haciendo un esfuerzo para ofrecer soluciones, ¿no?, que integran distintos ámbitos de la sensorística, del GIS, en fin, de clima, de todo, ¿no? Entonces, yo pienso que es esencial una buena formación, es esencial que la herramienta tenga una alta usabilidad, y entonces dentro de todo este mundo pues hay partes que son muy obvias, muy sencillas, ¿no? Si el rango es 100 es alto, si el rango es 30 es bajo, ¿no? Esto pues, puede ser el caso de una interpretación de disponibilidad de agua en el suelo, interpretando una reserva útil. Y después hay cosas muy complejas, por ejemplo, los niveles nutricionales del suelo. Entonces, yo considero que siempre es importante aplicar una capa de formación y que esto llegue al agricultor. Mi percepción, por nuestro caso directo y por amigos que tengo en otras empresas, pienso que está habiendo una evolución muy clara, dando fuerza a esta parte. Gustavo.
La formação é sempre importante, sempre importante. Se temos coche novo, necessitamos entender o que este coche faz. Se temos trator novo, novas tecnologias para trator, necessitamos aprender como manejá-lo. E com as tecnologias digitais, não são diferentes. Hoje, as tecnologias digitais são muito user-friendly. Então, para cada tecnologia, é sencillo entender como funciona. É necessário treinamento, é necessário uma formação, mas não é muito complicado de entender como funciona, por exemplo, a leitura de uma sonda. O problema é quando começamos a cruzar diversos dados de diversas fontes diferentes. É aí que mora o grande problema, porque aprendemos como mirar o gráfico de las sondas de umidade. Aprendemos como mirar as imagens de los drones. Aprendemos como mirar o programador de riego. Agora, quando cada um deles solta alerta, como cruzar estes dados, isto é o tipo de formação e treinamento que não há. Então, o fornecedor de la sonda de umidade, viene, vamos fazer treinamento, vamos fazer uma formação, hecho. O drone, venga, vamos fazer treinamento, uma formação, hecho. Agora, cruzar isto tudo é o grande ponto que temos que entender aqui. E esta formação, querendo ou não, irá cambiar toda a mão de obra que temos em campo. Hace parte do pilar social, pelo treinamento, que é melhorar as pessoas que trabalham com nós, que é melhorar o ambiente que estamos inseridos, ou seja, gastando menos água, que tem mais água no povo ao lado para consumir. Então, a parte social está ligada à tecnologia, e uma das partes é treinamento e formação. No entanto, novamente, como foi dito antes, ter tecnologia não significa que tenha bons resultados. Saber como utilizar as tecnologias é passo para atingir os bons resultados que estamos procurando. Pero é uma ferramenta e, como toda ferramenta, é necessário saber utilizá-las. Esto, Gustavo, si me permites, un matiz. Lo has dicho muy bien, ¿no? Al final aprendemos a interpretar, por ejemplo, una sonda de humedad, una disponibilidad de agua, pero hay un paso que está no más importante, que es relacionar eso con el cultivo, con la necesidad real. No siempre el objetivo es buscar un 100%. Nos puede interesar un punto de estrés para aguantar un vigor, oxigenar para potenciar el aparato radicular en un portainjerto como el Rudpack 20, que sabemos que es enanizante. En la mayoría de gestiones de sostenibilidad no nos interesa mojar a 60 centímetros. Ahora bien, si estamos en formación y queremos que un aparato radicular superficial profundice, el objetivo puede ser ir a mojar 1 metro de profundidad, ¿no? Entonces, pienso que una labor que tenemos desde el sector Agritech, la gente que estamos involucrados las 24 horas en eso, es ayudar al agricultor, al técnico, a dar este paso y que la información se consuma no solo desde el punto de interpretación de un software, sino dándole este valor añadido para tomar decisiones sobre el cultivo en un caso específico. Creo que esto es muy relevante. Brevemente, que nos quedan 5 minutitos. Un detalle. Lo que hacíamos 5 años no nos vale hoy y lo que haremos dentro de 5 años no lo sabemos. O sea, trabajamos con seres vivos y la formación de nuestro trabajo es continua. Estamos continuamente aprendiendo, continuamente experimentando y continuamente formando. O sea, que eso es el ADN de la agricultura. Hemos hablado de accesibilidad a la tecnología, hemos hablado de la formación para afrontar. Nos queda un punto muy importante y os pido brevedad. Y además ahora estamos viviendo en general una inflación que parece que no va a frenarse en el último trimestre del año y tampoco en el año que viene. ¿Qué costes pueden asumirse por hectárea, por cultivo en nuestras explotaciones con las nuevas tecnologías? Brevemente, Gustavo. O custo varia com a quantidade de inversões que hace, com a quantidade de tecnologias que implementa. Agora, o que tem que ter em mente é que este custo tem que ser menor do que está poupando.
do que está poupando em abono, em água, em inseticida ou o que quer que seja. Então, tem que poner na balança se o custo que tem com a tecnologia está te generando uma economia em los outros pontos. Porque se o custo da tecnologia for maior do que a economia, tem algo que está sendo errado. Óbvio, a tecnologia pode trazer mais qualidade para tu produto. Não te traz uma economia, mas te traz um produto que consegue vender a um preço maior. Então, é este que tem que pensar muito mais de quanto custa por hectare. E sim, quanto por hectare isto irá me poupar? Quanto por hectare deixarei de gastar neste hectare por causa dessa tecnologia? É esta balança que temos que ter em mente sempre. José Francisco. Yo creo que la tecnología te hace ahorrar. Entonces, si te hace ahorrar, por mucho que suba, me refiero, si que estás buscando optimizar recursos, lo que te va a optimizar recursos, sinceramente, es utilizar tecnología. No irse de las manos, pero sí hay que utilizarlo. Juan José. El ejemplo de la estación meteorológica, que esa es la discusión, ¿dónde la colocas? ¿Cuánto cuesta? Si colocásemos una estación buena cara de 3.000 euros para 25 hectáreas estaría muy bien, que se lo divida el coste de 120 euros hectárea, que se lo divida a 3 euros la pepita, estamos hablando de 40 euros, no, 40 kilos de pepita por hectárea. Yo por 40 kilos de pepita por hectárea no me la juego, o sea, lo tengo clarísimo. O sea, cuando hacen números, lo que estamos hablando, si ahorra, está clarísimo que un coste totalmente asumible. Juan José, brevemente. Yo, bueno, creo que la clave está en saber un poco dimensionar el retorno que te aporta la tecnología, ¿no? No solo es ahorrar, optimizar, también es consumir, o sea, hacer más calidad, neutralizar becerías, años beceros y todo eso. Pienso que digamos, hoy día una explotación profesional admite, se puede permitir invertir en tecnología. Y un caso muy evidente en mi segmento es, por ejemplo, antes introducía el tema del Green Deal. Hoy día, si hacemos un poquito bien el tema de la fertilización y en vez de 100 unidades o 120 por hectárea, gastamos 90, que es perfectamente factible, ubicando, posicionando el abono en la zona radicular, minimizando pérdidas, etcétera, está más que pagado, ¿no? Esta para mí sería mi observación. Muchísimas gracias. No me gustaría despedirme sin preguntaros a mano alzada, de los que estáis aquí, ¿quién ve como coste la nueva tecnología? Que levante la mano. Alienta a saber que no. ¿Y quién lo ve como una inversión? No lo ven las cámaras, pero la rotundidad es manifiesta. Y una pregunta que aquí no hemos hablado, la importancia de los datos que tenéis en vuestra explotación. ¿Os peligra el compartirlos, sí o no? Sí. ¿Quién no tiene miedo a compartir esos datos y al final, pues aquí vemos que aunque hay pocas manos, la gente se abre un poco más por los datos? Brevemente, si me deja el organizador. Yo creo que compartir es bueno siempre. Y más en esta profesión que tenemos que intentar ayudar. El oscurantismo, al final... ¿Compartir datos, sí o no? Compartir, siempre. Cuanto más informaciones... discutir informaciones entre agricultores es esencial. Compartir siempre. ¿Compartir datos a cambio de algo o no? Depende. Yo miro por el dato. Estamos viendo ahora por el CO2, pues el dato va a ser algo al final, igual parecido. Joan. Yo sí, compartir. Hay temas legales, evidentemente, que hay que solucionar, pero yo creo que lo importante es compartir y cuando compartes, si eres ambicioso, intentas ir un paso adelante porque tú das, pero también recibes. Esperemos que la batalla por el dato pues, no entre en otros ámbitos como la competencia o la rentabilidad. Muchísimas gracias a vosotros cuatro. Yo creo que ha sido una mesa muy práctica y agradecer también la implicación de los que estáis allí. Muchas gracias.